Fingiendo secuestro, 2 menores de edad son capturados. Exigían a sus propias familias 5.000 quetzales, ahora están detenidos. A prisión, Mariscal Zavala ha enviado los 3 integrantes de la familia rusa condenados a 12 y 19 años de cárcel por pertenecer a red que extendía documentos de RENAP Inmigración. Controversia genera instalación de antenas de telefonía en Jocotenango y Zacatepeques. Vecinos exigen que sean retiradas. Masa de aire frío sobre el territorio guatemalteco continuará generando bajas temperaturas que podrían intensificarse mañana por la noche. Buenas noches, bienvenidos a la emisión sabatina de Noticiero Guatevisión. Soy Betsy Vázquez y les estaré informando sobre los acontecimientos de este 6 de enero 2018. 2 menores de edad fallaron en su intento por planificar y fingir su secuestro a cambio de cobrar 5.000 quetzales, luego de que agentes del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil frustrara el acto. El trabajo para detectar el tiempo el antisecuestro antes de cobrar el monto se realizó mediante métodos especiales de inteligencia de la policía, que concluyó con la aprehensión en flagrancia de los menores, quienes fueron remitidos al juzgado correspondiente, que decidirá sobre el futuro de los capturados. 39 personas fueron condenadas en el caso Migración, entre ellas la familia Vitkov, de nacionalidad rusa, que deberán cumplir entre 12 y 19 años de cárcel. Dentro de esta sala de vistas de la Torre de Tribunales, 41 personas esperaban el veredicto final del Tribunal de Mayor Riesgo frente a más de una decena de abogados, familiares y medios de comunicación. El juicio se realizó 2 años después de la captura de empleados y funcionarios de la Dirección General de Migración y el Registro Nacional de las Personas, señalados de integrar una red que permitía de manera ilegal la residencia temporal y el ingreso de personas al país alterando pasaportes. Encuadra en la conducta del delito de tránsito ilegal de personas. Han promovido y facilitado el ingreso y permanencia en el país de personas extranjeras, encuadrando su conducta en el delito de tránsito ilegal de personas. Entre la lista de los que esperaban ser condenados estaba la familia de rusos Vitkov, capturados en el 2015 por identificarse como guatemaltecos con documentos que fueron extendidos de manera irregular. Son responsables como autores del delito de supresión y alteración del Estado civil. Conmocionada se mostró la familia rusa al escuchar la parte resolutiva del proceso del tribunal. Los acusados, Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes, José Antonio Samayo Acán, José Alberto de León Gramá. También se absuelve al acusado Ramiro Alcunabá por los delitos de asociación ilícita y tránsito ilegal de personas. El tribunal dio valor probatorio a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, condenando a 39 de los sindicados con penas de 4 y 19 años de prisión, mientras que 2 fueron absueltos. Igor Vitkov, de nacionalidad ruso, recibió 19 años de prisión, 5 de ellos son conmutables a razón de 100 quetzales diarios, mientras que Irina Vitkova y Anastasia Vitkova, madre e hija, fueron sentenciadas a 12 años de cárcel. Además, el tribunal ordenó enviarlas a prisión tras gozar de arresto domiciliario. Con la prueba aportada, nosotros establecemos que la acusada Irina Yavlenova Vitkova, al inscribir en el registro de las personas en la municipalidad de Guazacapán, Santa Rosa y otros registros una identidad que no le corresponde, identificándose como María Irina Ruiz Germanes, ha incurrido en el delito de uso de documentos falsificados. Sale como prueba del delito de documentos falsos, por lo que se le pone la pena de 6 años de prisión. Tras escuchar las condenas, la defensa de la familia rusa cuestionó la resolución y pidió al tribunal reconsiderar revocar la medida sustitutiva a la madre e hija sentenciadas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez.
Después de citada la sentencia de Irina y Anastasia Vitkov, madre e hija de nacionalidad rusa, pasaron la noche del viernes en la carceleta de la Torre de Tribunales, luego de que el sistema penitenciario no realizara efectivos los traslados de una prisión como lo ordenó el Tribunal A. Este sábado se ejecutaron los traslados a la cárcel ubicada dentro de la base militar Mariscal Zavala. De acuerdo al sistema penitenciario, no se realizaron la noche del viernes por los protocolos del organismo judicial. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, se pronunció de nuevo en una cuenta de Twitter, esta vez denunciando a estructuras criminales que buscan por medio de asesorías jurídicas y propaganda desprestigiar las investigaciones que encamina el Ministerio Público y la CICIG. Velázquez escribió: las empresas criminales organizan secciones de asesoría jurídica y de propaganda. Una diseña estrategias para ocultar los delitos y la otra muestra como normal el delito y adelanta las campañas de difamación para restar credibilidad a las investigaciones. Estas campañas estarían enfocadas a desprestigiar a los investigadores de diversas formas. Una de ellas es el brote de net centers y campañas de desinformación cuya tarea es desmentir el trabajo antiimpunidad. El recurso de nulidad de las elecciones presidenciales en Honduras que presentó la oposición fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral, confirmando la victoria del presidente Juan Orlando Hernández. El candidato opositor Salvador Nasralla declaró a medios que interpondrá un nuevo recurso ante la Corte Suprema para agotar todas las instancias. El presidente Hernández fue declarado ganador por una estrecha diferencia, 3 semanas después de las elecciones. El retraso en el anuncio de los resultados avivó las denuncias de fraude, y el país se sumió en violentas protestas, disturbios y enfrentamientos que, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 30 muertos. El primer conteo de la noche electoral dio como ganadora la candidatura opositora con 5 puntos de ventaja y el 57% de las mesas escrutadas. Pero después de que el sistema de cómputo sufriera frecuentes interrupciones y fallos, la tendencia cambió para concluir con una victoria del mandatario con 42,95% de los votos, frente al 41,42% de Nasralla. En instantes, antenas de telefonía instaladas en Zacatepeques generan discordias. Vecinos piden que sean retiradas. Una antena de telefonía móvil fue colocada frente a la asociación Los Patojos de Jocotenango, Zacatepeques. Otras 5 fueron instaladas aparentemente sin ninguna licencia, por lo que los afectados exigen su retiro. La instalación de 6 postes para antenas de telefonía celular en varios puntos de Jocotenango, al parecer, carecen de licencias, por lo que los vecinos exigen el retiro inmediato de esa infraestructura. Nosotros estamos indignados y no consideramos que esa sea una buena forma de desarrollo en los municipios. Este es un municipio, es un pueblo, no es una ciudad, no tiene las características de Holanda, ni de Francia, ni de Estados Unidos, para que nos vengan a instalar cosas que no existen, ni los recursos, ni la preparación técnica, esas son pajas. La municipalidad y el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala no quisieron dar información sobre este caso, al argumentar que el alcalde y otros funcionarios están de vacaciones. Estamos ya hartos de que nos vean como cualquier cosa y que nos instalen proyectos escondidos con la falsedad del desarrollo. Nosotros seguiremos esperando que esa antena, que no responde a nuestros fines y a nuestras demandas, sea removida. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está a la espera del informe técnico del Consejo de Protección para emitir su resolución. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. De cara a la realización de la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice a realizarse el 15 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa socializando el tema con alcaldes y sociedad civil en el interior de la República, pero con muy poco interés por parte de la población.
Con poca presencia de alcaldes y representantes de instituciones y sociedad civil, los representantes de Relaciones Exteriores informaron que el propósito de la consulta popular sobre el caso de Belice es lograr un sí que lleve la disputa legal a una corte internacional donde se resuelva finalmente el diferendo. Uno de los requisitos para que la Corte acepte conocer el caso es precisamente que se haga una consulta popular, y por eso es que en el acuerdo especial que se firmó entre Guatemala y Belice se acordó que en los dos países se hiciera la consulta popular, que es para aceptar la jurisdicción de la Corte y la decisión final. Alcaldes indígenas y municipales coincidieron que es importante trasladar más información a la población, quienes en su gran mayoría desconocen el motivo de la consulta popular. Seguramente que todos los guatemaltecos vamos a estar a favor de que se recupere Belice, pero el gran problema es que el Reino Unido no lo va a permitir así tan fácil y decir, bueno, como ya se consultó, ahora lo voy a dejar libre, porque ellos ahí ya tienen la estructura total como país. La consulta se realizará el próximo 15 de abril, donde se buscaría que ganara el sí para continuar con los reclamos legales sobre el territorio de Belice. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Estos son algunos de los fragmentos del polémico libro sobre el caótico primer año del presidente Donald Trump. Ya leí los extractos del New York Magazine y me impresionaron sus fragmentos salaces, jugosos. Y no puedo esperar para leer las otras historias de todos los entrevistados de Michael Wolff. Parece que hay 200 entrevistas. No puedo esperar a oír todo lo que tiene que decir. Desde el jueves, el libro empezó a circular en las redacciones en Washington, incluida la de la France Press. Estos son algunos fragmentos. Al inicio de la campaña, el auxiliar Sam Nunberg fue enviado a explicarle la Constitución al candidato. Pude llegar hasta la cuarta enmienda antes de que empezara a tirarse de los labios con los dedos mientras hacía girar los ojos. Cuando lo inesperado, que Trump ganara las elecciones, pareció confirmarse, Donald Jr. dijo a un amigo que su padre, que DJT como lo llama, parecía que había visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas que no eran precisamente de alegría. Él tiene desde hace mucho tiempo el miedo de ser envenenado. Es la razón por la que le gusta tanto comer en McDonald's. Nadie sabe qué va a ir y la comida es preparada sin esa información. Trump, dijo también el ex asesor Steve Bannon, fue a Rusia y pensó que iba a encontrarse con Vladimir Putin, pero a Putin no le importaba una mierda. Agotamos en 20 minutos nuestro lote de 30 copias. Con seguridad tendremos más la próxima semana y deseamos obtener más antes del fin de semana. Pese a los intentos del equipo legal de Trump de frenar la publicación, que originalmente sería la próxima semana, el interés por las revelaciones de Michael Wolff incomodará por un buen tiempo al mandatario. El sistema de alta presión que se encuentra posicionado sobre Norteamérica mantiene acentuado una masa de aire frío sobre el territorio guatemalteco, la cual continuará generando bajas temperaturas acompañadas de nublados y lluvias en el occidente, norte y meseta central del país. Estas condiciones podrían intensificarse durante la noche de mañana y mantenerse los primeros días de la próxima semana, según información de Conred. Han requerido atención 135 personas en los 20 albergues que se han habilitado a nivel nacional, teniendo un albergue más para ser habilitado de ser necesario. Han trasladado recursos y asistencia humanitaria hacia dichos albergues. ¿Cómo estarán las temperaturas para mañana domingo? Marisol Padilla con la respuesta. Muy buenas noches a todos ustedes. Mañana domingo continuaremos con temperaturas frías sobre el territorio nacional, especialmente durante la noche y la madrugada sobre el occidente y la meseta central. Pues vamos a tener cielos parcialmente nublados sobre la ciudad de Guatemala, bastante despejado en toda la costa sur, alguna lluvia que continúa cayendo o llovizna sobre el sector de las Verapaces y el departamento de Izabal. Las temperaturas máximas y mínimas en Ciudad de Guatemala podría rondar entre los 10 a los 21 grados, entre los 3 que podrían sentir durante la noche en Quetzaltenango, a los 19 que podrían subir al mediodía, Huehuetenango entre los 6 a los 22, Sololá con una mínima de 5, 8 en Zacatepeque, 7 en Chimaltenango, 3 grados en San Marcos y el departamento de Totonicapán. Las temperaturas de la costa sur entre los 31 a 34 grados, esto en Retaluleu, Uchitepeques y Escuintla. Santa Rosa podría subir a los 28, mientras que departamentos como El Progreso, Chiquimula y Zacapa con una mínima entre los 16 a 17 grados, la máxima entre los 26 a los 27 y Jalapa bastante fresco entre los 11 a los 21 grados. El departamento de Jutiapa podría mantenerse entre los 15 a los 25 grados.
Petén subirá a los 27, Quiché se mantendrá entre los 3 a los 18, una mínima de 10 para Alta y Baja Verapaz, y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 18 a los 24 grados. En los siguientes 3 días, pronóstico del clima, pues del día domingo al día martes tendremos cielos totalmente despejados con una temperatura de 21 grados centígrados. El martes podríamos tener ya 26 grados. Vamos a tener luz solar desde las 6 horas con 9 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. Que tenga usted una excelente noche. Iglesia de la Divina Providencia en el Guardaviejo celebra el Día de los Reyes. Tenemos las imágenes tras la pausa. Instrumentos en mano y pancartas, docentes, artistas y estudiantes del profesorado en música de la Universidad de San Carlos, así como el coro del Conservatorio Nacional de Música, protestaron frente al Palacio Nacional en busca de que el Ministerio de Educación dé marcha atrás a la modificación al currículo nacional base, que cambió de nombre la materia formación musical y que agrupará la música, las artes plásticas y el teatro y la danza en el curso de Educación y Expresión Artística. Desde que fueron publicados los cambios, los maestros de música y artistas nacionales se han opuesto, asegurando que la medida provocará despidos y falta de interés en los estudiantes en esa especificación. Los maestros dieron al Mineduc un plazo hasta el miércoles para publicar la reforma del nombre de la materia y que retorne la asignatura con la especificación musical independiente a las otras expresiones. Nos están acortando el tiempo en el que nosotros podemos enseñarle a nuestros alumnos, cosa que nos tiene contentos primeramente porque están quitando las partes a ellos en lo que les permiten desarrollarse, en lo que les permite a ellos expresarse, lo que permite a ellos conocer. Nosotros decimos no al decreto que nos está quitando esa parte esencial de nosotros. Hoy visitamos el barrio del Guardaviejo, el cual conmemoró el Día de los Reyes, con el histórico rezado de la Inmaculada Concepción, conocida también como Virgen del Cordonillo. La fiesta de la Inmaculada Concepción o Virgen del Cordonillo es la que cierra el ciclo en honor al dogma de la Virgen y se celebra cada 6 de enero en el barrio Guardaviejo, zona 8 en la capital, con una procesión y rezado en honor de la también llamada Virgen de los Reyes Magos, que resguarda la parroquia de la Divina Providencia. Según historiadores, este es el rezado más antiguo de la ciudad de Guatemala y es una de las tradiciones que se mantiene vigente y que a la vez aumenta la fe popular con el correr de los años. La imagen de la Inmaculada Concepción fue venerada en sus inicios por la Orden Terciaria de los Franciscanos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, quienes le construyeron una capilla en la iglesia de San Francisco el Grande. Tras los terremotos de 1773 y el traslado de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, los terciarios edifican una capilla más grande dedicada a la Virgen. A un costado del templo franciscano. Para entonces se le conocía como Virgen del Cordonillo. Por su parte, el historiador guatemalteco Celso Lara Figueroa registra en su libro Leyendas y Casos de la Tradición Oral de la Ciudad de Guatemala
que cuando el presidente Justo Rufino Barrios expulsa a los terciarios entre 1876 y 1884, la imagen de la Concepción tuvo que ser retirada de su capilla. Se tiene conocimiento que fue trasladada a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario y esta, a su vez, la envió al Guardaviejo. Entonces, los lugareños ya celebraban las fiestas en honor a su patrona el 6 de enero, con una imagen más pequeña que había sido traída de Antigua Guatemala. Documenta Lara Figueroa a través de su relato de Ramiro Araujo, uno de los altareros y guardianes de la tradición en la parroquia del Guardaviejo. En un documento del 17 de enero de 1894, consta que los terciarios mandaron a pedir la imagen, pero los del guarda contestan que no pensaban devolverla, pues la gente la había hecho parte de su devoción. Juan Carlos Pérez, Rafael Ovalle, Renato Martínez, deseando que este inicio de año sea de paz y armonía para cada uno de ustedes. Los Reyes Magos, muy esperados por los niños, desfilaron en numerosas ciudades de España. Es en esta fecha, el 6 de enero, cuando estos personajes traen regalos a los niños españoles, y no Papá Noel el 25 de diciembre como sucede en otros países. En Madrid, miles de personas desafiaron a la lluvia para ver el desfile de Gaspar, Melchor y Baltasar a bordo de carrozas iluminadas. Igualmente en la capital, el desfile del barrio popular de Vallecas creó polémica por la participación de una drag queen. La Prohibida, que no se disfrazó de ningún rey mago, se subió a una de las carrozas por la diversidad y la igualdad. El desfile de Madrid del año pasado también fue criticado por grupos conservadores porque el rey Gaspar fue interpretado por una mujer. ¿Cuáles son los efectos que produce en el ser humano la contaminación auditiva? El psicólogo Arturo Archila nos explica de qué manera podemos combatirla. Vivimos inmersos en una constante contaminación sonora a la cual finalmente nos acostumbramos, pero no por ello deja de perturbarnos. El ruido es sonido no deseado y en la actualidad se encuentra entre los contaminantes más invasivos. El problema con el ruido no es únicamente que sea no deseado, sino también que afecta negativamente la salud y el bienestar. Es la ansiedad, producto de la sobreestimulación sonora. Contribuye el ruido a la confusión y el desorden mental. Algunos de los inconvenientes producidos por el ruido son la pérdida auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la pérdida del sueño, la distracción y la dispersión, así como una reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad. Es obvia la importancia de organizarnos para aumentar la conciencia acerca de la contaminación del ruido. Pero asimismo es necesario que cada uno vele por su propia salud mental. El silencio es necesario, y aunque el silencio puede ser muchas cosas, podríamos decir que hay un silencio interior y otro exterior. Desde un punto de vista práctico, nuestro primer pensamiento se refiere al hecho que para lograr silencio se necesita quietud. Pero eso es solamente una pequeña parte. Si queremos llegar al fondo del problema, nos corresponde investigar la posibilidad del silencio total de la mente, fuente de salud y de paz verdadera.
Esta ha sido parte de la agenda noticiosa de este día. Vamos a hacer una pausa comercial y en instantes nuestros compañeros de Panorama Político nos dan las perspectivas de lo que se espera para este 2018. Soy Betsy Vázquez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Arrancamos el programa hablando del nuevo año y también las previsiones políticas sobre todo y también de coyuntura nacional que tendremos para los próximos días, para las próximas semanas y también para los próximos meses. Se nos viene ya la elección de Junta Directiva en el Congreso de la República, pero también otros asuntos interesantes. Este es año preelectoral, un año preelectoral atípico. También hay consulta popular, así que tendremos para entretenernos todo un año. A ver, ¿cuál es el tema que según ustedes más interesante está de momento? A ver, yo quiero hablar del año preelectoral porque ha pasado, creo que es uno de los grandes logros de 2015, establecer una normativa bastante más dura para los partidos políticos y que era un clamor de la gente en las elecciones, creo que de 2008, 2007, 2011, 2015, que estábamos saturados, faltando 16, 17 meses para la elección de campaña publicitaria, ya sabíamos quiénes iban a ser los candidatos. Esto creo que formaba un gran desánimo en el elector, en el ciudadano, porque esencialmente ya se habían robado la salida de las elecciones en su momento Álvaro Colom, en su momento Otto Pérez Molina y en su momento Manuel Valdizón, que fue el único que no ganó. Pues creo que es sano que este año preelectoral no va a ser tan preelectoral como los hemos experimentado en los últimos 20 años. El lado poco amable de esto es que sigue generándose la percepción de que no tenemos liderazgos que puedan sustituir al presidente Jimmy Morales de manera democrática, es decir, en una elección, y que puedan coadyuvar para que el país salga del atolladero en el que evidentemente estamos. Así que la pregunta general en muchas conversaciones es: ¿y ahora quién? ¿Ahora a quién le toca? ¿Ahora quién va a poder ser presidente? Esto plantea cosas buenas, pero también plantea, creo yo, muchísima incertidumbre. Sí, además también hay que tener en cuenta que en este año preelectoral se ha hablado mucho del tema de una nueva reforma a la ley electoral que a lo personal yo la veo un poco incierta, sobre todo por el comportamiento de los diputados y cómo ha sido, lo vimos el año pasado, y es poco alentador para este año que se vayan a aprobar cambios que son necesarios y que se puedan implementar en el proceso electoral que se viene. Es decir, estamos viendo que los diputados prácticamente no están dando pasos adelante para mejorar lo que tanto se reclamó en el 2015 de cambiar las reglas del sistema electoral. Hubo varios cambios, algunos cambios que se aplauden, que serán implementados en este proceso electoral, como lo es el control y la fiscalización de los recursos, el control de en los medios de comunicación de los partidos políticos para distribuir los espacios, pero creo que en el tema de la democratización de los partidos y que se puedan abrir para la participación de más ciudadanos, eso no lo vamos a ver en este proceso electoral, y es ahí donde pues es un poco desalentador el panorama para las próximas elecciones, a menos que salga un grupo multisectorial que vaya a aglutinar a diversos sectores y muy diversos para poder lograr consensos y que probablemente de ahí salga algo aceptable para la población, que sin duda lo que ya se dio cuenta es que no está conforme con la actual clase política. Pero aunque hubiese ese consenso, creo que ya no hay tiempo para que las reformas, si se llegaran a aprobar, puedan ser o entrar en vigencia en 2019. Ya está a un año que todo este proceso inicie, y el Tribunal Supremo Electoral también tiene que cumplir ciertos plazos. Y por ejemplo, un voto nominal no lo vamos a ver en 2019. Eso significaría que el TSE tiene que preparar anticipadamente, hacer pruebas y demás, y si lo hace muy apresuradamente,
lo que podría haber es un fracaso realmente en esa votación. Entonces yo creo que si hubiese en cambio realmente no daría tiempo para que entren en vigencia en 2019. Y otra cosa es que va a ser curioso también el comportamiento que puedan tener los diputados, precisamente en este año, cuando ya se realizan las asambleas municipales, la Asamblea Nacional, en donde también ya definen los candidatos. Entonces esto va a ser interesante también, quienes van a querer reelegirse y que a raíz de esa reelección van a estar buscando quedar bien con la gente, como siempre ha sido costumbre, ¿verdad? Que cuando es época electoral, entonces ya buscan acciones para lograr ese voto, aunque después se olvidan prácticamente de su electorado. Sí, digamos, el Congreso de los próximos 5 años, ya más o menos vamos a poder tener una idea al final de 2018 cómo va a estar integrado. Yo confío ahí que van a haber organizaciones políticas, no todas, pero sí algunas que van a poder entender los tiempos, van a poder entender cuál es la expectativa de la gente, principalmente los partidos que tienen mucha más raíz en áreas urbanas y la capital, y no ceder tanto a la presión de los caciques. De entrada, creo que no vamos a ver en la papeleta a gente como Arístides Crespo, no vamos a ver a los Arévalo de Totonicapán, no vamos a ver a todos los que vienen ante juicio, a Jaime Martínez Loaiza, César Fajardo, no vamos a, pero Fajardo no es de los grandes caciques del interior. Pero es de los que siempre encabezan las listas y algo bueno tienen que hacer en los partidos políticos para que estén encabezando esas listas. Posiblemente sí se ve una repetición de Mario Taracena. Muy probablemente creo que Mario Taracena va a repetir, hay que ver qué va a pasar con Ninette Montenegro, porque muchos dicen que en Encuentro por Guatemala ya hay gente que le está diciendo, mira, ya es momento que busques otra cancha. También hay otros escenarios que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que ya son los últimos años posiblemente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o al menos quizá de Iván Velázquez en Guatemala, que es lo que suena mucho. No es algo confirmado, por supuesto, pero es lo que suena mucho. Entonces habrá que ver también cómo se acomoda la bancada Mariscal Zavala al respecto, y por supuesto todos los poderes oscuros que están ahí detrás intentando precisamente de recuperar estos espacios que han perdido, tanto políticamente como en la gestión pública, porque no hay que dejar de lado que estas estructuras también tenían cooptadas algunas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y otros tantos ministerios, ¿verdad? Donde sí va a ser un tema clave para este año. Creo que está fuera de debate. Hay que seguir la pista de los casos de CICIG, pero también de CICIG como un factor de poder dentro de el desempeño del gobierno y de las elecciones que tenemos, no de las elecciones, sino de las designaciones que tenemos a mitad de periodo, que las dos más llamativas son la de Fiscal General, que creo que lo vamos a hablar con mayor profundidad después, pero la de Contralor General de Cuentas de la Nación, y tengo dudas si también está incluida la del presidente del Banco de Guatemala. Y la elección del rector de la Universidad de San Carlos también. Sí, yo creo que también se ha ido dando como esa autodepuración en los cuadros políticos, eso sí hay que aceptarlo, y que probablemente en este último año todavía hayan casos que nos puedan seguir dilucidando casos o temas de posibles anomalías, y que vaya siendo parte de esto de la autodepuración que se necesita. Es clave y vital, y aquí la corona reina es prácticamente la elección de fiscal del Ministerio Público. Bueno, y que tampoco hay que dejar de lado, si bien lo político es importante, estar bien atentos al tema del organismo judicial. Creo yo que a veces lo político nos carcome porque es como que a lo que le tenemos el satán puesto como cara, pero hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que es el organismo judicial, donde hay tanta corrupción y donde hay tantas cosas sucias que se mueven, que tenemos que estar atentos de eso. Vamos a un corte comercial, regresamos en breve. Bueno, seguimos con Panorama Político de Noticiero Guatevisión, hablando un poco de las previsiones para este 2018, y también hay otro tema importante, y es la elección de fiscal general, jefe del Ministerio Público en Guatemala, donde ya todos los partidos y todos los poderes oscuros, y así los limpios también, están interesados en qué sucederá o cuál será el desenlace de esta situación, ¿no? Yo creo que es muy romántico hablar de poderes limpios.
Creo que hay factores de poder. Los ciudadanos son poderes limpios que necesitan saber qué va a suceder con esto. Pero hay factores de poder. Hay factores de poder. Yo sí no quisiera usar el limpio. Sí creo que hay unos bastante oscuros, pero no sé si hablar de limpios. Bueno, yo creo que la ciudadanía lo es. Por eso lo dije. Bueno, yo creo que hay que empezar, creo que este año es importante, luego de después de las elecciones presidenciales que veremos en el 2019, una de las elecciones más importantes, a mi criterio, es la elección de la fiscal general y jefa del ministerio, o el jefe del Ministerio Público, que empieza ya a dar de qué hablar principalmente en el tema de la conformación de la comisión de postulación, que al principio creo que hay que ponerle o empezarle a poner rostro. La gente debe conocer y saber quiénes son los integrantes de esta comisión para poder hacer el trabajo de fiscalización, que será clave e importantísimo, teniendo en cuenta de que, como ya lo han dicho algunos analistas, tanques de pensamiento, este puede ser un intento de grupos obscuros por incidir en esta elección para que ya los avances que se han dado en el tema de corrupción retrocedan al poner a alguien afín a estos grupos obscuros que ya se están moviendo detrás de esto. Entonces creo que la fiscalización de la ciudadanía va a ser vital, porque el nuevo fiscal tiene que hacer un trabajo, continuar la línea, no solo en los casos de alto impacto de corrupción, pero también en los otros tipos de casos que le afectan a la ciudadanía común, que se enfrenta a la violencia, que se enfrenta a otro tipo de hechos delictivos en la calle y que necesita respuesta. Entonces eso es ahí donde la gente debe ponerle ojo a la elección del fiscal general. Y para hablar un poco de los integrantes, bueno, primero la va a presidir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en la elección para que él llegara a la presidencia fue muy cuestionado porque aseguraban que estaba en una postura anti-CICIG, y bueno, él es el que la preside, pero también va a estar el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, además de 12 decanos de las facultades de ciencias jurídicas de las universidades del país. Hablando de las universidades, llama la atención cómo se han ido formando muchas universidades que tienen a veces pocas carreras, o la especial o la principal de ciencias jurídicas, precisamente para incidir en este proceso. Una de estas universidades que va a participar por primera vez es la Universidad Regional, que tiene ciertos vínculos con el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Ahí ya nos da una luz de cómo podría estar este voto, que este exrector podría incidir en esta votación, además que él también tiene acercamiento con el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. También otra universidad que llama la atención y hay que fiscalizarla es la Universidad Rural, porque el fundador y actual rector es el diputado Fidel Reyes Gli de la UNE. Entonces, obviamente también puede influir ahí un poco en el voto de esta votación, además de otros personajes que por años han estado influyendo en estas decisiones. Por ejemplo, Gustavo Herrera, incluso el famoso rey del tenis, que pareciera que ahorita está muy tranquilo y que no va a meter sus manos. Roberto López Villatoro, hermano de uno de los diputados de la UNE, que también está sindicado, exdiputado, ¿verdad? Sindicado por actos de corrupción. Entonces creo que todos estos integrantes realmente no es que estén en un pedestal, o sea, realmente tienen que estar bajo la lupa de saber que ellos son el filtro de esos 6 finalistas que tendrá que elegir después Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque ellos pueden o beneficiar o perjudicar a un candidato dependiendo de los intereses de estos candidatos. Sabemos que hay gente que quiere llegar al Ministerio Público precisamente a frenar los casos de corrupción, a prácticamente desechar lo que se ha trabajado durante años, y hay otros que también, pero de una manera más solapada. Entonces hay que estar fiscalizando realmente a esos integrantes y el trabajo que realicen en la comisión. Yo recuerdo que en la pasada comisión de postulación para elegir a la fiscal general, Telma Aldana en este caso, también se hablaba mucho de esas universidades de garage, ¿verdad? Que creaban estas facultades de derecho únicamente para incidir, como ya lo mencionaba Dulce, y que de hecho ni siquiera tenían un número bárbaro, por así decirlo, o considerable de estudiantes en dicha facultad. Únicamente era para eso, y muestra de ello era también que Gisela Reynoso era la decana de una de esas facultades de garage, y que ella era la que luego pues también salió perjudicada con los Reynoso, que luego fue condenada por enriquecimiento ilícito. Miren, a ver, hay varios factores que se contraponen uno del otro. El primero es un antecedente. Hay que recordar que Telma Aldana no era la candidata ni de sociedad civil ni de CICIG. Es más, CICIG en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia
de 2009 cuestionó la elección de Thelma Aldana, porque era hermana del entonces ministro de Agricultura. Y Otto Pérez Molina se decanta por ella. Roxana Valdetti especialmente. Roxana Valdetti especialmente, y creo que el mérito de Thelma Aldana es poder desvincularse de ellos, entender un poco por dónde deben ir las investigaciones de carácter judicial y pues tenemos lo que hoy tenemos. El candidato que algunos pensaban que era de CICIG, de sociedad civil, era el señor Monroy, que en ese momento era abogado de Naciones Unidas en una misión de paz de Naciones Unidas, si no estoy mal, en Haití. Así que, bueno, ese es un elemento. El otro es el proceso de veeduría, de supervisión que se va a ejercer para esta elección de fiscal general. En efecto es clave, creo que todos estamos de acuerdo con ello, y tiene una ventaja: gracias a la ley de comisiones de postulación todo es público, así que muy difícilmente un decano podría trastocar los procesos de evaluación para calificar a un candidato. Creo que va a ser muy interesante. Y lo que hay que estar muy pendientes son los puntajes que se van a dar. Los criterios que cada quien utilice. Los criterios de puntuación, porque al final de cuentas hay que ver a qué le van a dar más peso. El trabajo como abogado o como fiscal, o el trabajo académico, y un poco eso puede orientar las cosas. Lo bueno es que eso va a estar en discusión pública constante. Así que no nos podría sorprender, si uno sigue los criterios de la elección pasada, gente como Moisés Galindo va a tener, bueno, ahora Moisés Galindo está metido en un clavo legal, pero va a tener calificaciones bajas como la otra vez, como Anabela de León, que intentó. Todo depende mucho ya no de la poesía, sino de la sustancia, sino de las calificaciones que se pueden dar. Creo que bueno, es y que finalmente tampoco tenemos que olvidar que la última palabra la va a tener Jimmy Morales también sobre esos candidatos. Y claro, pero es importante que lleguen las mejores opciones, los mejores cuadros, para que tenga un cierto, no tenga excusa o no tenga cierto nivel de error al momento de elegir a la persona encargada. Recuerden que ahí en las últimas 2 elecciones hay gente que se menciona ya y que ha aparecido en la nómina para que tanto Pérez Molina como Álvaro Colom elijan. Uno de ellos es Julio César Rivera Claverí. Él estaba en una... de los eternos candidatos a fiscal. Y él entró a la nómina. Señor Edgar Lemus, que estaba vinculado al sector empresarial, también ha estado en las 2 nóminas anteriores. Se habla de Francisco Rivas, se habla también de Claudio Escobar, de Fanuel García, que ahora está en el INASIF. Creo que ahí se va a quedar, aunque él siempre candidatea para esas cosas, aunque Fanuel García nunca ha entrado a la nómina final. Yo creo que hay que ver, yo creo que meten en un serio aprieto a Jimmy Morales si en la nómina aparece Francisco Rivas. Claro. Porque como el presidente de la República no va a elegir a su ministro de Gobernación como fiscal general. Ahí es donde temas como la calificación y los criterios de calificación van a ser claves, van a ser muy importantes, porque esos son los que van a dirigir hacia uno u otro candidato. Bueno, sí, y que los ojos de la opinión pública estén ahí también constantes, igual que la fiscalización ciudadana. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando sobre lo que nos depara el 2018 en materia política y de coyuntura nacional. Bueno, seguimos acá en Panorama Político, ya la última parte del programa de esta noche, hablando un poco sobre lo que vendrá en el 2018 en materia política, y estábamos platicando un poco respecto a la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, y eso nos trae a cómo debería de ser la relación del próximo fiscal o la próxima fiscal con Jimmy Morales, si en algún caso, por ejemplo, fuera Francisco Rivas, yo qué sé, poniendo un escenario cualquiera.
Sí, y es que hay que tener en cuenta también que durante esta administración, sin duda, se deterioró la relación entre el presidente Jimmy Morales con la fiscal general, sin duda por un tema muy personal que se tomó el presidente Jimmy Morales con el caso de su hijo y su hermano. Creo que uno de los aciertos o lo que debería de tener el presidente Morales para poder continuar o llevar su presidencia, aunque sea muy desgastada y con bajos niveles de popularidad, sería elegir a la persona más idónea en el cargo de fiscal general. De lo contrario, creo que se le vendría encima una avalancha tanto de la sociedad como de los grupos sociales y del país, porque están en juego intereses muy grandes como lo es el avance de la lucha contra la corrupción y que no hayan retrocesos. Entonces creo que el presidente Jimmy Morales no tendría o no debería de arriesgarse al momento de elegir de esta terna de 6 que le podría tener otro nuevo costo político. Yo creo que, a ver, en efecto la elección de fiscal general es importante para el país. Es importante para algunos sectores de poder en el sentido que tienen gente afectada, procesada, pero no veo por dónde pueda darse para atrás un tema de retroceder en la lucha contra la corrupción. Lo que sí creo es que hay que ampliar muchas capacidades del Ministerio Público en materia de combate a la delincuencia. Yo sí sacaría del escenario cualquier posibilidad, cualquier idea de que el fiscal que llegue viene a destronar a Jimmy Morales. Por cosas de tiempo. Con las nuevas reglas electorales, la convocatoria a elecciones es en enero o febrero del otro año. La ley, lo que no se eliminó es que la ley mandata que a partir de la convocatoria de elecciones el presidente tiene que desaparecer del espectro público. No se pueden ir, los ministros también, no se tiene que desaparecer más del espectro público, no pueden haber inauguraciones, el presidente puede dar las declaraciones que él quiera, pero cortes de cinta y todo eso desaparecen. Él y todos los alcaldes. Él y todos los alcaldes. Funcionarios públicos. Sí. Exactamente, entonces, tiempo efectivo de gobierno del presidente es un año y meses. Cuando lleguemos a la elección de nuevo fiscal, que es en mayo, estamos hablando que le van a quedar al presidente entre 7 u 8 meses de gestión, porque el año electoral es un año donde en efecto se tienen que seguir trabajando en obras públicas, que vamos muy retrasados ahí. Creo que ya el Ministerio de Comunicaciones nos dio luces de por dónde va, el libramiento de Chimaltenango, la reconstrucción de esta carretera que se le encargó a Odebrecht y nunca se hizo en la costa sur. Así que yo creo que no es útil para nadie echar al presidente Jimmy Morales en el término del próximo año, porque nos vamos a pasar 2-3 meses en el proceso de sustitución. Y no, creo que es necesario. Pero cualquier decisión del presidente creo que puede generar una inestabilidad política, si hay gente, como ya lo vimos si hay gente en el que debe nombrato. estar tocando la puerta del presidente diciéndole esto, que creo que es lo peligroso. Y que debería tener cuidado precisamente porque si no va a haber otra inestabilidad, como lo decía Carolina, otra crisis política, y entonces ¿quién va a tomar las riendas? Porque cuando hay un caso de esos, Jimmy Morales simplemente se desaparece, cada quien por su lado, entonces no se logra nada. Lo que sí también es un hecho es que, por ejemplo, si a Jimmy Morales le queda un año, debería ser este su mejor año. O sea, si yo fuera presidenta, me gustaría que tuvieran por lo menos una buena memoria. La tiene fácil, porque las proyecciones económicas del año es que la economía del país va a crecer. Si yo fuera presidente, quisiera que mis 4 años fueran los mejores años. Pero ese debería ser el ideal de cualquier tener presidente. ese recuerdo en la gente, en que digas, bueno, sí trabajó, y sí sobre cumplió, todo Jimmy Morales, claro, que su plan era ponerse a la altura de los grandes presidentes que ha tenido este país. Claro, pero lo que vemos es un abandono realmente del país, en donde Jimmy Morales no ha sabido manejar las crisis políticas, no ha sabido ni siquiera manejar el país. Él solito se las provoca. No tiene liderazgo político. Entre su mismo gabinete pues hay división,
Vemos también que en el caso de Francisco Rivas, Julio Héctor Estrada y también la ministra de Trabajo ya habían hecho como una separación cuando se declara non grato a Iván Velázquez. Entonces, desde ahí vemos que si él mismo no puede liderar su gabinete de gobierno, posiblemente no va a poder terminar de gobernar bien el país. Pero este sí puede ser el mejor año de Jimmy Morales y eso puede generar en el imaginario público, sí, ojalá que lo sea, pero eso puede generar en el imaginario público que la presidencia de Jimmy Morales no salió tan mal. Claro, pero en el imaginario público también está de que han sido los ministros prácticamente solos los que le han sacado la tarea. Perdón, ahí somos Jimmy Líder, pero ¿quién los nombró? Claro. ¿Quién firmó el nombramiento de ellos? Pero ¿quién decidió que se pusiera Francisco Rivas en el cargo cuando uno de los opciones? Yo coincido que al presidente le falta liderazgo, pero él los puso y los dejó ser. Claro, pero ¿quién puso al ministro de Gobernación en el cargo? Cuando se oían que exmilitares o de la clase militar iban a llegar a este ministerio. Eso de aquí a 10 años no va a importar. Lo que va a importar son los hechos. Pero yo sí dudo que Jimmy Morales vaya a pasar como a la historia como un buen presidente. Esto ya se quedó, ya nos ha demostrado suficiente como yo creo que Jimmy Morales sí puede rescatar su presidencia. Opinar al respecto de esto, y quizá me van a linchar o sea, por lo que voy a decir, pero Otto Pérez, hasta antes de la línea, para la percepción ciudadana no era un tan mal presidente. La gente estaba contenta porque tenía 40-45%. Pero hubo una decepción también en el tema de seguridad. Porque se vendió mucho el tema de mano dura porque no cumplió, pero ningún presidente va a cumplir las expectativas ciudadanas en materia de seguridad, en materia de educación, en cualquier materia, no las va a cumplir porque no está, el Estado no tiene la infraestructura aceitada para eso, pero no sí tiene la capacidad de cumplir con el trabajo que es liderar el país, ser la unidad nacional entre todos y que los ministerios puedan funcionar bien, porque vemos entonces tanta deficiencia del Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Desarrollo Social, en Agricultura, todo eso. A ver, de aquí a, no 10 años, de aquí a 5 años, si Aldo García logra concretar el plan para terminar de construir la carretera que nos une de Tecunumán en San Marcos hacia Pedro de Alvarado en 4 carriles, aunque se tardaron 10 años, si se logra construir el libramiento de Chimaltenango, si se logra implementar un par de proyectos más, si se termina la carretera como se está planificado en 2 años, terminar la carretera que une la capital con el rancho y quizá llegar hasta Río Hondo en 4 carriles, Jimmy Morales habrá salvado en infraestructura su gobierno, porque lo recibió con un problema de infraestructura en el que no se podía ejecutar. En seguridad. No es lo mismo en seguridad, porque en seguridad estamos hablando de trabajos de otros gobiernos también, sí, que dan ya como resultado. En política es quién puede lucir esas cosas. Y no sé si de manera atinada o no, pero el ministro Rivas, junto con el director de la policía y todo el alto mando de la policía, a inicio de enero lo primero que dicen es: señores, regresamos a los niveles del año 2003 en materia de violencia. Y tienen, esa gráfica ilustra cómo estamos. ¿Que podemos estar mejor? Sí, totalmente. Pero a lo largo de varios años de construcción de políticas públicas para reducir la delincuencia, hemos logrado no estar a los niveles de Honduras y El Salvador. Que la gente se sigue sintiendo insegura, totalmente. Pero el presidente, con estas cosas, puede salvar su presidencia. Creo que hay ministerios como el de Desarrollo Social y el de Agricultura que sí están más perdidos que el hijo de la Llorona. Pero aún con eso, el presidente puede usar el 2018 para salvar su legado. Ya se nos ha terminado. Son logros de ministerios que al final Jimmy va a tomar como propios, aunque él no haya incidido en eso. No importa, pero es bajo su administración. Finalmente, yo en eso sí voy a coincidir con Otto. Muchas veces se dejan hacer más apartándose, librándose, a estar poniendo obstáculos y que lo puede hacer. Una pregunta muy rápida. ¿Quién es el ministro de Energía y Minas de Álvaro Arzú? Exactamente. A ver, exactamente. ¿Quién es el ministro de Comunicaciones de Álvaro Arzú?
Se nos ha acabado el programa ya, les dejamos esa encuesta, por favor respondan en Twitter a Otto Ángel, por favor. Ya, la verdad es que finalmente este año preelectoral todo queda en manos del votante. El votante tiene que saber identificar cuáles son esas promesas de campaña que realmente han sido las que han endulzado el oído de los votantes por años, por décadas, por mucho tiempo. Entonces hay que saber identificar eso y hay que saber desechar ese tipo de políticos que finalmente son los que nos tienen en estas discusiones y nos van a tener en estas discusiones el resto del año, a nosotros y a ustedes en su casa, en su mesa, en su círculo de amigos, en donde usted quiera que vaya. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Panorama Político. Recuerde que mañana está nuestro director Haroldo Sánchez con el programa dominical, no se lo puede perder. Hasta el próximo sábado.